de una absorción que se necesita o una digestión que se necesita este, algo más por parte del intestino, que presentan hidratos de carbono que no son absorbibles fácilmente, como todo lo que viene a ser la parte integral o la parte de celulosa, que como no existen enzimas que son capaces de digerir la celulosa, entonces los denominamos hidratos de carbono no solubles. Ya entre esos tenemos el arroz integral, la avena, todo lo que tiene, en otras palabras, la chalita o la cascarita, presentan celulosa, pueden presentar lignina y otras estructuras que no se digieren porque las células no presentan enzimas capaces de digerir, entonces se constituyen en la fibra. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en tejido animal encontramos también hidratos de carbono principalmente complejas, formando estas estructuras. Por ejemplo, en, en el depósito de las células musculares y en el tejido hepático principalmente, encontramos una estructura que ustedes ya la han de haber escuchado. A ver, ¿alguien que se acuerde? Si el almidón es el polisacárido de reserva en el tejido vegetal, ¿cuál será el polisacárido de reserva del tejido animal, o sea, de la célula? La de Closa. ¿Cuál? La de Closa, me acuerdo. Sí, encontramos, por ejemplo, disuelto en sangre circulante cierta cantidad de glucosa que es de entre 70 a 99 miligramos por decilitro. Pero cuando decimos formando complejas estructuras, ¿El glucógeno? el glucógeno. Muy bien. Y disueltos en humores orgánicos, principalmente en el tejido conectivo, formando parte de la matriz extracelular. A ver, recuerden. Lo vieron en histología. Proteoglucanos. Ya. ¿Qué más? ¿Cuáles? ¿Lípidos? No, pero estamos hablando de hidratos de carbono, no de lípidos. Acompañando a los fibroblastos, que son las células del tejido conectivo, teníamos proteínas como el colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares. Y habían estructuras que acompañaban y se encontraban en la matriz extracelular. A ver, condroitin sulfato, queratan sulfato, heparatan sulfato, ácido hialurónico. ¿Ahora recuerdan? Glucosa, aminoglucano. Eso, ya no se van a olvidar. Entonces lo podemos encontrar en humores orgánicos o disueltos en los humores orgánicos. Ahora vamos a ver la importancia biomédica de los hidratos de carbono, así de forma general. Entonces son los principales proveedores de energía. Cada, cada gramo de hidrato de carbono genera 4 kilocalorías. ¿Ya? Pueden ser intermediarios en el metabolismo, principalmente el metabolismo de la glucosa, y también pueden producir alteraciones en el metabolismo, como por ejemplo la enfermedad de diabetes mellitus, la galactosemia, enfermedades del almacenamiento del glucógeno, que lo vamos a ver más adelante, todas ellas. eh, Aquí se conoce como glucogenosis y la intolerancia a la lactosa.
Entonces, a ver, toquemos una de todas estas enfermedades. ¿Alguien conoce algo sobre la intolerancia a la lactosa? ¿Quién Nayata? ¿Quién Nayata Orozco? Buen día, doctora. Hola, mi niña. ¿Sabe algo sobre la intolerancia a la lactosa? Eh, este, a ver, más o menos me acuerdo que el cuerpo no tiene, am, ay, no me acuerdo, pero no tiene algo de la lactosa, entonces el cuerpo no puede sintetizarlo y eso causa que le den esos síntomas de, ay, no me acuerdo casi, doctora. Ok. Melgar, Lucas, Eh, Básicamente ya no tenemos la enzima de la lactasa, las personas que tienen intolerancia a la lactosa. exactamente. El azúcar es el disacárido lactosa que se encuentra en la leche o los productos lácteos. Muy bien, ya. Y la enzima que separa o digiere este azúcar es la lactasa, ¿sí? Entonces la persona no sintetiza en cantidad adecuada la enzima. ¿Y qué sucede con la lactosa? Ya. Entonces, al ser un azúcar, miren, ahora les muestro, te sigo. Estamos en definición. Ahí está. Aquí. Quiero mostrarles la estructura un ratito para que vean. Miren, aquí, por ejemplo, tiene varios grupos oxidrilos, varios grupos alcohólicos. Entonces, la lactosa se fermenta, cambia su estructura y al fermentar produce irritación en la mucosa del intestino. Y entonces este azúcar, la lactosa, que tiene, es un disacárido que tiene glucosa y tiene galactosa, al no separar la enzima este azúcar, entonces se fermenta, irrita, irrita la mucosa del intestino y por irritación, entonces produce que la mucosa del intestino se distienda. Entonces, primero puede haber ahumamiento, distensión. Ya. Una distensión, entonces, hace que cuando las vísceras se distienden, hay dolor. Entonces, el paciente tiene distensión abdominal, dolor y hace de que salga agua, líquido. Entonces, ¿qué puede tener? Diarrea. Si se fermenta además, puede producirse gases, flatulencia. Entonces, ¿qué presenta el paciente? Distensión abdominal, dolor, por distensión hay dolor, ¿no? De la víscera, diarrea y flatulencia. Entonces, esa vendría a ser la intolerancia a la lactosa. Entonces, importante el estudio de los hidratos de carbono porque no solo por su función, sino por las alteraciones en el metabolismo que podrían producir ya una clínica en el paciente. Bueno, entonces, por definición, podemos decir que los hidratos de carbono son biomoléculas o moléculas orgánicas que están formados básicamente por, ya dijimos anteriormente, principalmente tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno.
Ahora, en todos los hidratos de carbono vamos a ver esto, ¿ya? El grupo carbonilo, que es un carbono unido al oxígeno a través de doble enlace, ¿ya? Entonces, ahora, podemos nosotros clasificar de acuerdo a la complejidad de su molécula a los hidratos de carbono en simple, que son los monosacáridos, ya algo más complejo, los disacáridos, 2 monosacáridos, oligosacáridos entre 3 a 10 monosacáridos, y más de 10 vendrían a ser los polisacáridos. Ahora, los monosacáridos pueden contener ya sea el grupo funcional aldehído y o el grupo funcional cetona. No ambos, ¿no? O el grupo funcional aldehído o el grupo funcional cetona. Entonces, miren acá, el grupo funcional aldehído está constituido en el extremo, en el primer carbono, se va a ver esto. El carbono unido al oxígeno a través de doble enlace y el hidrógeno. Ese es el grupo funcional aldehído. Y el grupo funcional cetona siempre se encuentra en el segundo carbono. Entonces el aldehído en el primer carbono y el cetona en el segundo carbono. R representa la cadena hidrocarbonada. Entonces igual aquí los grupos funcional cetona tiene el carbono unido al oxígeno a través de doble enlace. Pero acá no hay hidrógeno, aquí hay mismo, ¿ya? Ok. Bueno, además de presentar el grupo funcional aldehído o el grupo funcional cetona, presenta varios grupos alcohólicos, o sea, el oxidrilo o el hidroxilo, ¿ya? Entonces podemos, por definición, podemos decir que los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos, entonces tienen grupos oxidrilo y el grupo funcional aldehído, o pueden contener el grupo oxidrilo, polihidroxi, y el grupo cetona. Entonces, polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Entonces, de acuerdo a la complejidad de la molécula, los hidratos de carbono pueden clasificarse en 4. Los monosacáridos, 1, que pueden ser, cada monosacárido puede contener 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Los más frecuentes, ¿ya? Los disacáridos están constituidos por 2 monosacáridos, los oligosacáridos por 3 hasta 10 monosacáridos, y los polisacáridos, muchos menos partes, ¿no? Entonces, polisacáridos están constituidos por más de 10 monosacáridos. Como les decía, una molécula de almidón puede contener más de 600.000 unidades de glucosa unidas entre sí a través de enlaces glicosídicos. Aquí para que veamos la diferencia en cuanto a características que presentan los diferentes tipos de hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, los monosacáridos dijimos que podían contener o un aldehído o un acetona, ¿no? Los disacáridos están constituidos por 2 monosacáridos, por lo tanto pueden tener 2 grupos funcional aldehído o cetona. Los oligosacáridos están constituidos entre 3 a 10 unidades de monosacáridos, y los polisacáridos, pues, entrelazados formando uniones lineales o ramificadas. Estas uniones se denominan glicosídicas y es una unión entre carbono y oxígeno por desprendimiento de agua. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, entre las propiedades o características, los monosacáridos son cristales solubles en agua. O sea, usted puede agarrar, puede colocar en agua a temperatura ambiente, mezcla y se puede solubilizar, desaparece a nuestra vista. Tienen sabor dulce. Los disacáridos
Eh, por ejemplo, aquí en el caso de la sacarosa, el azúcar de mesa está constituida por dos moléculas, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa en unión, dependiendo de dónde lo veamos, alfa 1,2 o beta 1,2. Y la lactosa es un disacárido principalmente de la leche y está constituido por glucosa y galactosa en unión beta 1,4. Los oligosacáridos son cristales de color blanco, son algo solubles en agua y también tienen algo de sabor dulce. Ejemplo, la maltotriose. 3 glucosas unidas en enlace glicosídeo. Ahora, los polisacáridos, a diferencia de los anteriores, son compuestos amorfos, no tienen forma. A temperatura ambiente, usted no lo puede mezclar. Deja, a ver un ejemplo, la maicena tiene almidón, usted agarra y lo coloca en un vaso con agua, coloca una cucharada de maicena, te mezcla y aparentemente medio que se mezcló, lo deja y se decanta, ¿no? El almidón viene hacia abajo y el agua se separa del almidón. Entonces son insolubles en agua a temperatura ambiente. ¿Cuándo podemos solubilizar? Formando sustancias así viscosas cuando hervimos. Ahí puede formarse en grupo. Si lo prueba, no tiene sabor, entonces son insípidos. Ejemplo de polisacáridos, el almidón, el almidón, el principal polisacárido de reserva en tejido vegetal, y el glucógeno, el principal polisacárido de reserva en tejido animal. ¿Ya? Bueno. Ahora, todos los monosacáridos, ahora vamos a ver monosacáridos nada más, ¿ya? Todos los monosacáridos responden a esta fórmula general: carbono, hidrógeno 2, oxígeno por N, donde N tiene que ser mayor o igual a 3. Quiere decir que para ser considerado monosacárido tendrá que tener más de 3 carbonos. ¿Ya? 3 o más carbonos. Los más frecuentes, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Ya? Entonces son azúcares simples, no necesitan digerirse, ya están listos para ser absorbidos. ¿Dónde se absorben? En el intestino delgado, en la primera porción del duodeno. ¿Ya? Ahora, estos azúcares simples dijimos que podrían tener la función aldehído o la función cetona, el grupo funcional aldehído, grupo funcional cetona. Ahora, si presentan el grupo funcional aldehído, carbono unido al oxígeno doble enlace y el hidrógeno, entonces se denominan aldosas. Si contienen el grupo funcional cetona, cetosa. Entonces, la mayoría termina en el sufijo osa. Decimos la mayoría porque, por ejemplo, el gliceraldehído, ¿no? Dihidroxiacetona también diferente. ¿Ya? Ahora, los monosacáridos, según el número de carbono en su molécula, pueden ser triosas, tetrosas de 4, pentosas de 5 y hexosas de 6. Triosas, gliceraldehído, el más frecuente. Tetrosa, la eritrosa, pentosa, la ribosa, y en las hexosas tenemos manosa, galactosa, glucosa, entre los más importantes. En general, los hidratos de carbono simples o los monosacáridos son azúcares reductoras en medio alcalino cuando el grupo funcional aldehído y cetona se encuentra libre. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Ya lo vimos en práctica, ¿no? Tenemos el reactivo de Benedict. El reactivo de Benedict tiene el óxido cúprico, le agregamos, por ejemplo, glucosa o le agregamos, puede ser manosa, etcétera, y tienen el grupo funcional aldehído, entonces reduce ese grupo funcional aldehído, reduce al cobre 2+,
en cobre más uno. ¿Cómo lo vemos con previo calentamiento? ¿Cómo lo vemos esto? Por el cambio de coloración. El azul de metileno es este azul de fondo y cambia a un rojo ladrillo, no sé si se acuerda. Entonces ahí podemos decir que este azúcar o los azúcares simples reducen el reactivo de B, cambia de color. Eh, Todo esto me van a hacer recuerdo que vamos a ver en pizarra, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito. Miren, aquí, para que vean, es una fórmula semi-desarrollada de Fischer, ¿ya? Donde el grupo funcional aldehído se encuentra siempre en el carbono 1, ¿ya? Entonces, aquí si yo ya lo quiero desarrollar, el carbono está unido al oxígeno a través de doble enlace. Y el hidrógeno estaría por acá. Entonces, el carbono puede contener dos enlaces simples y un enlace doble, o cuatro enlaces simples, ¿eh? El primero. Entonces, si yo quiero desarrollarlo, aquí tendría que poner carbono, doble enlace, el oxígeno, y el hidrógeno vendría a este lado. Entonces tendría uno, dos, con este de aquí, y dos del oxígeno. Bueno, el grupo funcional eh, oxidrilo, igual. Y aquí tendría que ser, si lo desarrollamos, un hidrógeno acá y otro aquí. ¿Ya? Entonces el más importante de 3 carbonos es el gliceraldehído. De 4 carbonos, carbono 1, miren el grupo funcional aldehído, carbono 2, 3 y 4, oxidrilo, la eritrosa, de, de 5 carbonos, principalmente la ribosa. ¿Por qué es importante la ribosa, chicos? ¿Para qué sirve? Es de vital importancia para nuestro organismo. A ver quién. ¿Nadie se acuerda? A ver, Forma Coca. parte del ARN. Eso forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Así como tal, como ribosa, parte del ácido ribonucleico y como 2-desoxirribosa del ácido desoxirribonucleico. Entonces es importante este azúcar, es parte de la estructura. Muy bien. Y de las hexosas, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo más importante, la glucosa, sobre todo, manosa, la galactosa, la más importante, ¿ya? Galactosa, manosa, glucosa. ¿Ya? Algo que les llame la atención, nada. Seguimos entonces. Bueno, esta serie aldosa que tiene el grupo funcional aldehído. Aquí miren, siempre en el primer carbono. ¿Ya? Ahora, de la serie cetosa, ¿qué grupo funcional dijimos que tenía? ¿La cetosa? Ya El acabamos. grupo cetona. Es el grupo cetona. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Cuál es la posición de ese grupo cetona? ¿En qué carbono? Miren ahí, fíjense. No se ve aquí, pero es doble enlace, ¿ya? Es doble enlace. Aquí. ¿Qué carbono es?
Segundo. Es en el carbono 2, ¿no? En todos ellos, miren, si se fijan, el grupo cetona está en el carbono 2. Ahora, de todos, los más importantes, la dihidroxiacetona, eh, la celulosa, la ribosa, eso, sobre todo como parte de estructuras como edulcorante, pero las más importantes, dihidroxiacetona y esta, la fructosa, que también es un hidrato de carbono, un monosacárido de 6 carbonos, pero tiene grupo funcional cetona. La fructosa es el azúcar más dulce que hay. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver algunas características o propiedades químicas de los monosacáridos. Y observen bien esto porque lo mismo aplica para las proteínas, ¿ya? Entonces, isómero, decimos isómero, a compuestos diferentes con la misma fórmula molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que contienen igual número de átomos, pero se encuentran unidos entre sí de manera distinta. Entonces, van a diferir en su disposición espacial. También podemos denominarlo estereoisómero. Vuelvo a la diapositiva anterior y me dicen ya, miren aquí, entre la glucosa y la manosa, si yo cuento los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos, ambos tienen la misma cantidad. A ver, hagamos el ejemplo con la glucosa y ustedes me dicen de la manosa. La glucosa tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen 12 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 2 de acá, 2. Y tiene 6 oxígenos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Ahora, ¿cuántos tiene la manosa? A ver quién lo cuenta. Y me dicen cuántos tiene. Participen, jóvenes. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Ahora, ¿tienen la misma fórmula molecular? Sí. Sí. ¿En qué varía? ¿Encontraron? En el orden, ¿Qué varía? ¿La posición de quién? En un minuto se corta y volvemos a ¿En el entrar, ¿ya? segundo? En el segundo, exactamente. ¿Uno hacia dónde va y qué? ¿Qué es lo que cambia? ¿La posición de quién? Del oxígeno. No, miren, 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 miren bien. No es oxígeno, no está solo. Carbono. Oxígeno y... No. Ya, el oxígeno unido al hidrógeno, ¿qué se llama? ¿Qué grupo es? Oxidrilo. Hidroxilo. hidroxidrilo, Sí. hidroxilo. Ajá, oxidrilo o hidroxilo. En la glucosa va hacia dónde? Derecha. Ah, hacia la derecha y en el otro Muy hacia la bien. izquierda. Exactamente, todo lo demás es igual. Entonces, son estereoisómeros porque tienen la misma fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ambos, pero la disposición de su grupo funcional es diferente. Y si revisan, todo lo mismo. Entre estos. Ahora, aquí, ¿entiendo? Sí, doctora. Ok, Sí. ya. Entonces, fíjense, ahora, todos tienen la particularidad que el penúltimo grupo funcional oxidrilo se encuentra hacia dónde. Miren, revisen.
El penúltimo, ¿dónde se encuentra? El Hacia la oxidrilo, derecha. hacia la derecha. Entonces, podemos decir, en realidad es la sumatoria de todos los oxidrilos, ¿ya? Entonces, y está marcado con rojo, mira, todo. Entonces, algunos pueden estar a la derecha y otros hacia la izquierda, el penúltimo, ¿ya? Entonces, esa es la rotación y se denominan dextrógiros. Entonces, los hidratos de carbono simple podrían rotar la luz polarizada que les llega hacia la derecha por la posición de ese oxidrilo o hacia la izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro organismo solo absorbe los hidratos de carbono que tengan la rotación hacia la derecha, los dextrógiros. Ahora igual miren, en la serie cetosa, ¿hacia dónde está el oxidrilo? ¿Mm? Hacia la derecha. Derecha igual. Entonces también es serie D, ¿no? Serie D. Dextrógeno. ¿Ok? Entonces, recapitulando, los isómeros son compuestos diferentes con la misma fórmula molecular. Entonces, contienen igual número de átomos de carbono, pero unidos entre sí de manera distinta. Entonces, difieren en su disposición espacial. Por lo tanto, se pueden denominar estereoisómeros. ¿Ya? Entonces, miren acá, según la teoría tetraédrica, los 4 enlaces del carbono, en este caso en el metano, que es un hidrocarburo simple, entonces tenemos, está constituido por carbono y 4 hidrógenos. Entonces todos los vértices están orientados hacia lo que le da la característica de un tetraedro regular. En el caso de los monosacáridos, ya cada componente es diferente en la molécula. Entonces, por lo tanto, es asimétrica, ¿ya? Aquí ya vemos un poquito más la fórmula del, del grupo funcional aldehído, ¿no? Carbono unido al oxígeno por doble enlace y el hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Miren acá. 1, 2, 3, 4. Aquí. Este hidrógeno vendría acá. Y aquí otro. 3. Y con el oxidrilo 4. Entonces el carbono 2 es asimétrico o podemos decir quiral, o sea que tiene rotación, porque sus 4 enlaces están saturados por grupos diferentes. El primero es el grupo funcional aldehído, el segundo oxidrilo, hidrógeno y el último sería el grupo alcohólico. Estos grupos unidos al carbono asimétrico central pueden ser dispuestos en el espacio de dos maneras diferentes. Por lo tanto, resultan dos moléculas, cada una la imagen del espejo de la otra. Miren, no se superponen. Ahora les muestro. Entonces se denominan isómeros enantiómeros aquellos compuestos con la misma fórmula estructural o molecular, pero difieren en su configuración espacial. Miren aquí, el gliceraldehído, por ejemplo, tengo, este es el carbono del centro, arriba el grupo funcional aldehído, a la derecha oxidrilo, a la derecha está el oxidrilo, a la izquierda el hidrógeno y abajo el grupo funcional etílico, este de acá. Miren, el de acá, que es el espejo del otro, grupo funcional aldehído arriba. ¿A dónde está el oxidrilo?
Fíjense, es como que este hubiera cambiado de posición, hubiera rotado. ¿A dónde está? Izquierda. Izquierda. Entonces, si va a la derecha, ¿qué se denomina? El oxidrilo, si va a la derecha, del penúltimo carbono, ¿qué se denomina? Dextrógiro. Y si va a la izquierda, levógiro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es importante para nuestro organismo? ¿Cuál de los dos lo absorbe? Les acabo de El que se decir. encuentra a la derecha. ¿Ah? El del lado derecho. Eso, los dextrógenos. ¿Ya? Los dextrógenos. Aquí, ¿no? Ya vimos, ¿no? Los isómeros de este tipo poseen muchas de sus propiedades químicas iguales y propiedades físicas idénticas, excepto su capacidad para desviar el plano de vibración de la luz polarizada en uno u otro sentido. Miren aquí, esto, ya, si fuera un polarímetro, ¿ya? Y acá tengo en este tubo de ensayo una suspensión de un azúcar, digamos, una suspensión de glucosa, agua con glucosa, agua con glucosa, ¿ya? Y aquí le llega, este es un espejo, los haces de luz van de forma paralela o divergente. ¿Cómo se emiten? Divergentes, ¿no es cierto? Vienen acá, chocan con un espejo y luego este espejo lo que hace es reflejar la luz ya en haces paralelos. Entonces por eso decimos luz polarizada. Llega a esto, llega a esta suspensión de azúcar y luego hay una serie de, un manómetro se llama, es como un relojito, y si la luz que le llega la la gira hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, entonces quiere decir que este azúcar es dextrógeno. Pero si gira en el sentido contrario, hacia la izquierda, es levógeno. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto esto? Porque el organismo solo absorbe azúcares que sean dextrógenos, nada más. O sea, todo lo que hemos hablado anteriormente es para eso. Como conclusión, ¿ya? Bueno, eso ya lo vimos. Como conclusión, es que los glúcidos que se, miren aquí me está mostrando bien qué es el oxidrilo del penúltimo carbono que nos interesa la posición hacia dónde va. Si va hacia la derecha, dextrógeno. Si va hacia la izquierda, levógeno. Ahora, la diferencia de los glúcidos en serie D o L tiene importancia biológica, ya que los organismos superiores, en este caso el hombre, solo sintetizan o metabolizan todos los glúcidos de la serie D. O sea, que tengan esta posición del oxígeno hacia la derecha, que sean dextrógenos. ¿Ya? Ahora, cuando una persona necesita ser hidratada, no es diabética, porque necesita energía. ¿Qué se le administra para hidratar? Vía parenteral no podemos administrar agua. ¿Qué administramos? Suero fisiológico. Ya puede ser suero fisiológico. Otro Dextrosa o es solución de reseta. muy bien, dextrosa, bien lo dije. O también glucosa al 5%. Dextrosa al 5%, que es lo mismo que decir
glucosa al 5%. Y clarito ahí lo dice, ¿no? Dextrosa. ¿Ya? Es la glucosa al 5%. Bueno, entonces, entre los monosacáridos de interés en bioquímica, lo más importante vamos a describir, ¿ya? El gliceraldehído, que tiene 3 carbonos, grupo funcional aldehído, por lo tanto es aldose. La dihidroxiacetona, 3 carbonos, y tiene el grupo funcional cetona. La ribosa, 5 carbonos, grupo funcional aldehído, glucosa, 6 carbonos, una aldohexosa, ¿no? La galactosa, también 6 carbonos, y la manosa, 6 carbonos. Esos son los principales. Capaz que aquí podríamos agregar la eritrosa y la fructosa, que tiene 6 carbonos y el grupo funcional cetona. Estas son las diferentes formas. La fórmula, aquí se ve un poquito más desarrollado, la fórmula lineal de Fischer. Para que lo desarrollemos todo, la posición de los componentes, aquí en este carbono, en el tercero, un hidrógeno podría venir aquí, otro abajo, y acá tendríamos el oxidrilo. Y ahí podríamos ver todos los enlaces que contiene este carbono. Ahora, para determinar si es una posición hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿en qué nos fijamos? Ya lo vimos anteriormente. A ver, ¿quién se acuerda? Díganme. Si quiero ver que se trate de un gliceraldehído dextrógiro o levógiro, ¿en qué me fijo? En el oxidrilo, dijo. ¿Ya? ¿De qué? ¿El oxidrilo de qué carbono? Penúltimo. Del Del penúltimo carbono. penúltimo, ¿no? Exactamente. Miren, primero, segundo, tercero, entonces el penúltimo es el segundo, ¿no es cierto? Si la disposición del oxidrilo del penúltimo carbono va hacia la derecha, será dextrógiro. Y si la posición del oxidrilo del penúltimo carbono va hacia la izquierda, ¿qué será? Levógiro. 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 Muy bien. ¿Quedó claro, no? Se pregunta en Sí, el doctora. examen. Ya, muy bien. Sí, doctora. Ok. Ahora, la dihidroxiacetona, igual. Una, también triosa, 3 carbonos, pero ¿qué grupo funcional tiene? Aquí está. No está en el primer carbono, sino en el segundo. ¿Qué se llama esto? Cetosa, grupo cetosa. Cetona, grupo cetona. Muy bien. Ahora, de las pentosas, la más importante dijimos que era la ribosa, ¿no ves? Entonces, ¿dónde se encontraba? Formando parte de los ácidos nucleicos. Como ribosa en el ácido ribonucleico, como 2-desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico.
¿ya? Entonces, otro también de importancia es que puede formar parte, como dijimos, de los ácidos nucleicos y también de coenzimas. ¿Ya? No se conoce que pueda producir alguna alteración clínica. No, no me escucharon nada, ¿no? Y aquí, volvemos, ¿ya? Ahora, la pentosa, dijimos que forma parte de los ácidos nucleicos, ¿ya? Como ribosa en el ácido ribonucleico, como 2-desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico, pero también forma parte de la estructura de coenzima. Entonces, no existe una enfermedad, un trastorno producido por un mal metabolismo de la ribosa, ¿ya? Ahora aquí vemos la estructura lineal de Fischer. 5 carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Grupo funcional aldehído. Miren, casi todo está desarrollado. Este de acá nomás sería. Que en vez de que lo tenga aquí, el hidrógeno tenga un hidrógeno aquí, otro acá y el oxígeno. Ahora, esta es la fórmula cíclica. Sería la forma piranosa, ¿no? En la pentosa. Ahora, ¿dónde se cicla? Entre el carbono 1 y el carbono 4. Es como que esto viniera aquí. Todo esto viniera para acá. Y ahí se cicla. Aquí queda el doble enlace, este de aquí, aquí. Y ahora, aquí me fijo en el oxidrilo del primer carbono, ¿ya? ¿Está bien? Oxidrilo del primer carbono. ¿Me dicen la diferencia entre esta forma y esta otra? ¿Dónde está el oxidrilo del primer carbono? Aquí, en esta que estoy mostrando. Abajo. Abajo. Entonces, si va abajo, digo alfa. Alfa de ribosa. Ahora, en esta otra, ¿dónde está el oxidrilo del primer carbono? Arriba. Arriba. Entonces, beta. ¿Ok? Ahora, si va abajo, alfa. Si va arriba, beta. Forma cíclica. Está formando un ciclo pentano. ¿Ya? La galactosa prácticamente no la encontramos sola como tal, sino más bien formando en unión beta 1,4 con la glucosa, un disacárido o azúcar de la leche. Si lo probamos menos dulce que la sacarosa, y su importancia bioquímica es que puede formar parte de las glucoproteínas como galactosa, así solita. Esto es de dónde la obtenemos. Y sí puede haber un mal metabolismo de la galactosa cuando esta no se va a digerir y se acumula en sangre. Entonces eso se conoce como galactosemia y es una enfermedad de tipo genética por deficiencia de enzima, una enzima que lo va a metabolizar, y estos niños que nacen con esta condición pueden tener cegueras, hepatomegalias, esplenomegalia y viven poco tiempo, ¿ya? Entonces, es considerada como una enzimonopatía, deficiencia de una enzima produce que la galactosa se acumule en sangre.
Ya, vamos a ver solo hidratos de carbono simple ahora y ya la siguiente semana continuamos, ¿ya? Para ver las clases. Esta es la fórmula de la galactosa, fórmula lineal de Fischer, semidesarrollada, y la ciclización se da entre el carbono 1 y el carbono 5. Entonces, en la forma cíclica tenemos dos. Este viene a ser un ciclo hexano, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados y 6 ángulos. ¿Ok? Lo mismo aquí. Ahora, si en la estructura el oxidilo del primer carbono está abajo, ¿qué se denomina? Alfa de galactosa. Es. Y si la estructura va en el primer carbono, va hacia arriba, el oxidilo, Beta de galactosa. muy bien. No se olviden de eso, ¿ya? Ahora este es el hidrato de carbono más importante de todo, la glucosa. También dijimos que se denomina dextrosa porque la posición del oxidilo de su penúltimo carbono está hacia la derecha. Entonces es el importante, es el monosacárido más abundante, el de mayor importancia fisiológica, ya que las células lo utilizan como combustible. Entonces es importante la glucosa para los eritrocitos que no contienen mitocondria, por lo tanto la única forma de obtener energía es a través de la glucólisis, degradación de la glucosa, ¿no? También de nuestras células nerviosas, ¿ok? Y del músculo activo. Ahora, ¿dónde lo encontramos? En frutos maduros principalmente. Y la concentración en sangre es de 70 a 99, ¿no? Hasta 100, menor a 100 tiene que ser, miligramos por decir. Ahora lo podemos encontrar disuelto en líquidos orgánicos, pero no se acumula como glucosa. Por ejemplo, en sangre sí tenemos. ¿Cómo lo encontramos? Más bien en forma unidos entre glucosa formando el polisacárido glucosa. Ahora, su importancia clínica es que un mal metabolismo de la glucosa conlleva su acúmulo en sangre circulante por deficiencia de la insulina, o sea, porque el páncreas no produce una adecuada cantidad de insulina o porque haya resistencia a la insulina. ¿Sí? Ahora, la unión de la glucosa con otros monosacáridos puede formar disacáridos como sacarosa, lactosa, ¿ya? Y la unión de muchas moléculas de glucosa, polisacáridos como almidón, celulosa y glucosa. Ahora, la glucosa puede encontrarse en su fórmula lineal o en su forma cíclica, formando un ciclo hexano, la forma piranosa, y formando un ciclopentano furanosa. Esta es la más importante, ya la forma piranosa. Esa la muestro. Esta es la fórmula lineal de Fischer, la fórmula cíclica, también conocida como proyección de Howard, y en silla. Esta es la ciclización, como les decía, cuando el hidrato de carbono tiene, o el monosacárido tiene 6 carbonos, la ciclización se da entre el carbono 1 y el carbono 5. Miren cómo se va acercando y me forma ya el ciclo hexágono. Esta es de la forma piranosa y de la forma furanosa sería un ciclo pentano. Y entonces la ciclización se da entre el carbono 1 y el carbono 4 para formar esta estructura. La otro azúcar importante vendría a ser la manosa, es una aldohexosa también. Podemos
obtener la polihidrólisis de la goma y de vegetales. Su importancia bioquímica es que forma parte de la estructura de las glucoproteínas. No tiene importancia desde el punto de vista clínico, o sea, no se produce ningún trastorno. Y es un epímero de la glucosa en el carbono 2. ¿Qué quiere decir epímero? Que en el carbono 2 el oxidrilo, en vez de estar a la derecha, está a la izquierda. Es lo único, después es lo mismo. Ahora, la manosa es el azúcar, reduce significativamente el crecimiento de los tumores en varios tipos de cáncer y potencia los efectos de la quimioterapia. Entonces, podría utilizarse en vez del azúcar glucosa, se podría utilizar la manosa. Se ha visto que las células cancerosas crecen en aquellos pacientes que utilizan demasiado azúcar, demasiada glucosa, demasiada sacarosa, ¿ya? Bueno, ¿dónde podemos encontrarlo? En arándanos, melocotones, manzanas, naranjas, etc. Esa es la estructura de la manosa, la cíclica. Miren, un epímero de la glucosa, como le decía aquí en este carbono, ¿no? Se diferencia. La forma ya cíclica, ambas, alfa y beta. La fructosa generalmente sola se la encuentra en los frutos bien maduros, o si no, ya unido a la glucosa formando el disacárido, sacarosa o azúcar de caña. ¿Ya? Ahora, es más dulce, como les decía, el azúcar más dulce. Y sí puede haber intolerancia a la fructosa también, ¿ya? Esta es la forma cíclica, perdón, la forma lineal de Fischer. Aquí se ve en el carbono 2, el grupo funcional, cetona. Y esta forma un ciclopentano o fructofuranosa. Se ve. Alfa hacia abajo y beta hacia arriba. Hasta ahí vamos a quedar, ¿ya? Ya falta poquito tiempo para concluir. Ya, entonces la siguiente semana, cuando pasemos ya clase de pizarra, vamos a ver esta fórmula, ¿ok? Es diferente. Lo más importante, maltosa, lactosa y sacarosa. Esta de la malta, este es el azúcar de la cerveza. La lactosa, el azúcar de la leche, y la sacarosa, el azúcar de mesa, ¿ya? Ahí quedamos, jóvenes y señoritas, se cuidan, que estén